jefe millonario impone un matrimonio por contrato. Pero un beso inesperado amenaza con romper todas las reglas. Valentina revisó por 10ª vez la cuenta bancaria. El saldo no mentía, estaba al borde del abismo. Su agencia de marketing, el proyecto al que había dedicado años de esfuerzo, creatividad y sacrificios, estaba agonizando. Cada mes las deudas crecían como una sombra insaciable, devorando sus ingresos y arrastrándola a una caída sin frenos. Desde su pequeña oficina en el centro de la ciudad, miró a través de la ventana. El tráfico avanzaba con su ritmo implacable, las personas seguían con sus vidas sin preocuparse por la tormenta que se cernía sobre ella. ¿Cómo había llegado a este punto? Apenas unos meses atrás, su empresa tenía clientes prometedores y contratos sólidos. Pero una serie de decisiones erradas, combinadas con la cancelación repentina de su mayor proyecto, habían dejado sus finanzas en ruinas. No puede ser, murmuró, deslizando los dedos por la pantalla de su teléfono, revisando correos en busca de algo que le diera esperanza. Pero lo único que encontró fueron recordatorios de pagos vencidos y promesas vacías de inversionistas que nunca se comprometieron. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Carolina, su socia y mejor amiga, con una expresión que no auguraba nada bueno. Valen, su tono era cuidadoso, como si temiera que cualquier palabra equivocada la haría derrumbarse. El dueño del edificio llamó otra vez. Nos da una semana para pagar el alquiler o tendremos que desalojar. Valentina cerró los ojos por un segundo, conteniendo la oleada de desesperación. Respiró hondo. No podía permitirse el lujo de rendirse. No podemos cerrar. No ahora, afirmó, obligándose a sonar firme. Lo sé, pero sin dinero, Carolina dejó la frase en el aire. Valentina apretó los puños. Había trabajado demasiado para dejarlo todo caer. Pero, ¿qué opciones tenía? Pedir un préstamo era imposible con su historial financiero, conseguir nuevos clientes tomaría meses y no tenía inversores dispuestos a apostar por un negocio en crisis. Alejandro Montenegro deslizó la mirada por la pantalla de su computadora, su ceño fruncido reflejaba su eterno estado de concentración. Su asistente personal, Santiago, entró a la oficina con paso firme, sosteniendo un sobre de papel grueso en la mano. Señor Montenegro, el testamento de su abuelo ha llegado. Lo enviaron desde el bufete esta mañana. Alejandro extendió la mano y tomó el documento sin prisa. Sabía lo que decía. Sabía lo que su abuelo, el legendario Gustavo Montenegro, había planeado para él incluso después de su muerte. Lo había escuchado incontables veces en vida: el dinero no lo es todo, Alejandro. El poder sin alguien con quien compartirlo es solo un castillo vacío. Patrañas. Abrió el sobre con un rápido movimiento y leyó en silencio. No había sorpresas, la cláusula estaba ahí, en tinta negra y con la firma de su abuelo sellando su destino. Si no se casaba antes de fin de año, perdería la compañía. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, desaparecería. Ridículo, murmuró, dejando el papel sobre el escritorio de madera oscura. Santiago cruzó los brazos y lo miró con cautela. Señor, sabe que su abuelo era un hombre de palabra. Creó esta cláusula por una razón. Alejandro soltó una risa seca. Mi abuelo creía en el amor. En los finales felices. En ese absurdo de compartir la vida con alguien por algo más que conveniencia. Tal vez no es tan absurdo. Alejandro alzó una ceja y se recargó en su silla de cuero negro. Dime, Santiago, ¿cuántas veces me has visto en una relación seria? Su asistente no contestó de inmediato. Sabía la respuesta. Nunca. Alejandro Montenegro no tenía tiempo para distracciones emocionales. Su vida estaba programada para cerrar negocios, invertir en mercados estratégicos y expandir su imperio. Las relaciones eran contratos temporales que terminaban cuando dejaban de ser útiles. Entonces, ¿qué hará?, preguntó Santiago, cambiando el tema. Alejandro entrecerró los ojos y miró la gran ciudad a través de los ventanales de su oficina. No tenía opción. Casarse no era una elección, sino una necesidad.
Pero no cometería la locura de buscar amor o entregar su vida a una mujer que pudiera comprometer sus decisiones. No. Si tenía que casarse, lo haría a su manera. Un acuerdo. Un contrato. Un matrimonio basado en términos claros, donde cada parte supiera qué esperar y qué recibir a cambio. Sin complicaciones. Sin emociones. Tomó su teléfono y revisó su bandeja de entrada. Un nuevo mensaje entró justo en ese momento. Valentina Ortega. Su asistente había mencionado su nombre semanas atrás. Dirigía una pequeña agencia de marketing con buen potencial, pero al borde de la bancarrota. Era inteligente, trabajadora y, lo más importante, desesperada. Alejandro inclinó la cabeza, considerando sus opciones. Santiago, tráeme toda la información sobre Valentina Ortega. Quiero saber quién es, cuánto necesita y qué tan desesperada está. Santiago asintió sin cuestionar y salió de la oficina. Alejandro dejó el testamento a un lado y se recargó en su asiento con una leve sonrisa en los labios. Había encontrado a su futura esposa. Ahora, solo quedaba convencerla. Había transcurrido apenas un día desde aquel instante en que se decidió el rumbo del Imperio Montenegro. El amanecer trajo un aire de aparente normalidad, pero una notificación en el correo electrónico de Valentina cambió por completo su rutina. El remitente era el despacho central de la corporación donde colaboraba de manera independiente y el asunto del mensaje resultaba intrigante. Sin atreverse a especular en voz alta, ella abrió el contenido con cierta ansiedad. La citaban a una reunión urgente con la gerencia. Un hormigueo recorrió su espalda mientras se preguntaba qué podría estar sucediendo. Apenas llegó a la entrada del edificio principal, un ambiente solemne le dio la bienvenida. Los muros de cristal y el interior minimalista reflejaban la eficiencia que caracterizaba a esa empresa. Después de un breve paso por recepción, subió en el ascensor hasta la planta más elevada. Allí, unas puertas metálicas se abrieron para revelar un pasillo pulcro que desembocaba en una espaciosa oficina con ventanales que dominaban la ciudad. Al fondo, detrás de un escritorio, se encontraba el hombre que la había convocado. «Buenos días, Valentina», la saludó con una voz tan tranquila que le resultó casi inquietante. «Buenos días», respondió ella, intentando sonar segura. Él la invitó a sentarse en un sillón de cuero junto a una mesa baja de cristal. Observó su semblante con detenimiento, buscando rastros de duda o temor. Ella no tenía idea de por qué la habían llamado. ¿Acaso su proyecto había resultado más útil de lo esperado? ¿O se trataba de una propuesta que superaba sus expectativas? En su cabeza bullían conjeturas que chocaban unas contra otras. «Me han informado que tu agencia enfrenta desafíos importantes», dijo, sin rodeos. Valentina alzó la barbilla y respiró hondo. No quería demostrar fragilidad, aunque su situación fuera angustiante. «Es cierto, hemos sufrido algunos contratiempos», contestó con seriedad, «pero estamos trabajando para superarlos». «Comprendo. Sin embargo, sé que no dispones de mucho tiempo», añadió con un tono que mezclaba comprensión y cálculo. Ella entrelazó los dedos y frunció el ceño. No podía negar la verdad, su empresa pendía de un hilo. Aún así, le dolía que ese hombre aparentemente frío tuviera tan clara su vulnerabilidad. Mientras lo escuchaba, trataba de guardar la compostura. El silencio se prolongó hasta que él suspiró, como si hubiera llegado el momento de revelar la razón exacta de la cita. «Tengo una oferta para ti», anunció, inclinándose hacia adelante. Un acuerdo con condiciones específicas, pero extremadamente beneficioso desde una perspectiva financiera. Valentina arqueó una ceja. Imaginaba que él podría proponerle un contrato de consultoría, tal vez la supervisión de alguna campaña publicitaria. Sin embargo, el brillo en los ojos de su interlocutor indicaba que no se trataba de una simple colaboración laboral. ¿De qué se trata? Necesito, el magnate vaciló un segundo, como si costara pronunciar esas palabras. Una esposa. El corazón de ella dio un vuelco. Aquella confesión impactante la dejó atónita. No era la respuesta que buscaba ni la que podía procesar con facilidad. Cruzó las piernas y tragó saliva, intentando mantener la compostura. El silencio en la habitación parecía ensordecedor.
Discúlpeme. Logró articular, mirando de reojo la puerta, como si en cualquier momento alguien fuera a irrumpir diciendo que se trataba de un malentendido. He analizado tu perfil y tus necesidades. Sé que necesitas un apoyo económico significativo para evitar el colapso de tu agencia, explicó, sin titubeos. Yo, en cambio, preciso una unión formal antes de fin de año. Ella se llevó una mano a la frente, intentando aclarar sus ideas. ¿Cómo había llegado a esa situación tan surrealista? Era obvio que su panorama financiero era precario, pero jamás imaginó que alguien pudiera usar esa información como moneda de cambio en un asunto tan personal. No pretendo involucrar emociones, subrayó, manteniendo un tono que sonaba a dictamen. Será una alianza comercial. Discreta, con beneficios para ambos. Sin compromisos sentimentales ni nada que no se pueda negociar. Valentina recordó las horas infinitas de trabajo, las noches sin dormir, los planes abandonados y los proyectos frustrados por falta de capital. Su orgullo se resistía a la idea de un matrimonio fingido, pero la perspectiva de salvación económica brillaba como un faro en medio de la oscuridad. ¿Quieres que me case contigo, a cambio de dinero?, inquirió, sintiendo una mezcla de indignación y tentación. Mejor llámalo inversión, replicó él con una leve sonrisa. Podrías liquidar tus deudas, reestructurar tu negocio y seguir adelante sin obstáculos. A cambio, representas ante el mundo el papel de mi esposa. El temor y la esperanza se enfrentaron dentro de ella. Nunca imaginó verse en una encrucijada tan insólita. Se incorporó del sillón para aliviar la tensión en sus músculos. Dio unos pasos por la oficina, con la mirada clavada en el horizonte que se divisaba a través de los ventanales. El silencio volvió a hacerse presente. No habrá intimidad, dijo él, rompiendo la quietud. Ni exigencias sentimentales. Será una fachada cuidadosamente elaborada. Valentina se volteó, cruzando los brazos. La propuesta podía sonar ruin, pero su situación era desesperada. ¿Estaba dispuesta a sacrificar sus principios para salvar el legado que tanto trabajo le había costado construir? ¿Por qué yo?, preguntó, esperando una respuesta lógica. Porque necesito a alguien que comprenda lo que es luchar por un objetivo y no rendirse. Tienes la determinación necesaria, y no eres una recién llegada que busque fama fácil, argumentó con franqueza. Además, no te faltan agallas para enfrentarte a situaciones extremas. La mente de Valentina bullía con interrogantes. ¿Cómo asimilar el hecho de que su futuro profesional dependiera de un papel nupcial sin amor? Se acercó de nuevo al escritorio, contemplando el documento que descansaba dentro de un portafolio. Seguramente estaba repleto de cláusulas y términos que definían cada aspecto de aquel arreglo. Esto no es un juego, murmuró, sin mirar directamente a su interlocutor. Sé que mis problemas son graves, pero... No tienes que decidir hoy, expresó él en un tono casi comprensivo. Toma el tiempo que necesites. Sin embargo, nuestro plazo es limitado. Ella tragó saliva y asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar otra palabra. Sentía una presión creciente en el pecho, una mezcla de desconcierto y tentación imposible de describir. Tenía claro que si rechazaba la oferta, se enfrentaría a la inminente quiebra. Pero si aceptaba, se sumergiría en una dimensión desconocida donde todo podía transformarse en una vorágine de apariencias. Te enviaré los detalles por correo, añadió él, cerrando la carpeta con un movimiento enérgico. Léelos con calma y avísame cuando hayas tomado una decisión. Valentina tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Su mente seguía dividida entre el rechazo moral y el alivio que supondría una inyección de capital tan grande. Antes de salir, lanzó una última mirada al hombre que le había hecho aquella proposición desconcertante. ¿Era posible mantener un arreglo así sin traicionar sus convicciones? Valentina firmó el contrato con la mano ligeramente temblorosa. Aquel documento, redactado con minucioso detalle, sellaba su nueva vida, un matrimonio acordado, sin sentimientos auténticos, ideado para servir a los intereses de ambos. La tinta aún estaba fresca cuando se atrevió a levantar la mirada y encontró los ojos fríos de Alejandro, que la observaban con calculada calma. Ninguno sonreía.
Aunque el acuerdo prometía estabilidad para la agencia de ella y mantenía intacto el imperio de él, resultaba imposible ignorar lo extraño de la situación. «Entonces, ¿estamos de acuerdo en todo?», preguntó Alejandro, hojeando el documento para cerciorarse de que no faltara ninguna firma. «Así es», respondió Valentina, recogiendo su copia y guardándola en un sobre. «Aunque debo admitir que no es lo que imaginé para mi futuro. Te aseguro que tampoco era mi plan, pero no tenemos alternativas viables». Con un ademán silencioso, ambos caminaron hasta la sala contigua, donde Santiago aguardaba para formalizar detalles administrativos. Sin embargo, nadie sabía realmente cómo se desarrollaría esa relación de fachada. En teoría, sería un matrimonio sin amor y sin complicaciones. Sin besos, sin caricias, sin nada que pudiese desbordarse de los límites pactados. Pero las miradas cruzadas y el aire tenso indicaban que quizá ese arreglo no sería tan simple de manejar. Ya en un pasillo discreto, lejos de la presencia de cualquier testigo, Valentina interrumpió el paso de Alejandro con un gesto determinado. «Antes de avanzar, quiero tener algo claro», dijo, sosteniéndole la mirada. «No estamos obligados a mostrarnos cariñosos en público, ¿cierto?». «Solo lo indispensable para que parezca real», respondió él, con un tono medido. «Pero habrá ciertas ocasiones en las que necesitaremos parecer una pareja normal». «Lo comprendo. Sin embargo, prefiero poner un límite». Alejandro enarcó una ceja. «¿Un límite adicional a los ya estipulados?». «Sí. Nada de besos». «Esa es mi única demanda inquebrantable», aclaró ella, cruzando los brazos. «No quiero confusiones ni que la gente se enganche con la idea de un romance que no existe». Él asintió, como si considerara la propuesta razonable. En realidad, no le sorprendía, Valentina era una mujer firme, con convicciones claras y cero tolerancia a las medias tintas. Por otro lado, a él no le interesaba la proximidad física. Su objetivo era puramente estratégico, así que no había objeciones. «Queda sentado», dijo en un tono cortante. «Sin besos. En público ni en privado». Santiago, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó con una carpeta que contenía los calendarios de eventos donde se requería su asistencia conjunta. «Tienen la primera aparición oficial el viernes por la noche», explicó, ajustándose las gafas. «Es una gala benéfica a la que usualmente asisten figuras relevantes de la industria y, por supuesto, la prensa especializada». «Perfecto, allí podremos exhibir nuestra unión ante el círculo empresarial», comentó Alejandro con la misma impasibilidad que usaba para hablar de fusiones o adquisiciones. «Valentina, ven preparada». Ella respiró hondo, sintiendo una punzada de nerviosismo. Jamás había experimentado una situación tan fuera de lo común. Sin embargo, debía mantener la compostura y recordar que todo aquello era un medio para salvar su negocio. Dio un paso adelante y tomó la agenda que Santiago le ofrecía, revisando de inmediato algunos detalles. «¿Necesito vestirme de algún modo específico?», preguntó ella, intentando que el temblor en su voz pasara inadvertido. «Santiago se encargará de enviarte un estilista», replicó Alejandro. «Quiero que todo luzca perfecto». La menuda tos de su asistente pareció avisar que la conversación estaba llegando a un punto de exceso de formalidad, pero ninguno de los dos cedió. Ambos se habían comprometido a interpretar un papel delicado ante el ojo público, sin involucrar sus corazones ni dejar margen para gestos afectivos sinceros. «Esto debe funcionar con precisión», subrayó Valentina. «No soy actriz, así que tendremos que practicar la imagen de pareja, saber qué responder cuando pregunten por nuestro compromiso, y sobre todo manejar la curiosidad de la gente». «Haré los preparativos necesarios», aseguró Alejandro. «Tú solo ocúpate de seguir las indicaciones y mantener nuestro convenio». No había vuelta atrás. Su nueva realidad estaba sellada con cláusulas y condiciones frías. Sin embargo, la vida rara vez se ajusta a planes rígidos. Y aunque la más importante de todas las reglas quedara clara, sin besos, existía una tensión latente cada vez que la voz de Alejandro se endurecía o cada vez que los pasos de Valentina resonaban en los pasillos.
recordándole que ese hombre no era simplemente su socio en un contrato, sino alguien capaz de hacer tambalear su determinación. La tarde pasó con una serie de trámites, fotos y algunos formularios adicionales. Cuando finalmente salieron del edificio, Valentina quiso descomprimir la atmósfera, mas no halló palabras apropiadas. Necesitaba aire. Necesitaba organizar sus ideas. Ya estaba convencida de su decisión, pero algo en el corazón le susurraba que el sendero elegido no iba a ser tan fácil como lo describían las cláusulas. «Nos vemos el viernes», dijo ella, con un leve asentimiento. Puntual, concluyó Alejandro, entrando en su auto con la mirada puesta en el horizonte. Valentina lo vio marcharse, consciente de que había firmado no solo un acuerdo legal, sino también una tregua con circunstancias impredecibles. Su agencia estaría a salvo si todo salía bien, pero ¿qué ocurriría si esos límites se difuminaban en la práctica? ¿Qué sucedería si aquel beso prohibido emergía en el momento menos esperado? Cuando llegó la noche de la gala, Valentina se sintió atrapada en una mezcla de emociones que casi la paralizaba. Había pasado días ensayando sonrisas, gestos y respuestas para la prensa, todo con el fin de consolidar esa imagen de pareja sólida que tanto necesitaban proyectar. Sin embargo, dentro de sí, la inquietud latía con fuerza al recordar la regla que había impuesto de manera tan categórica: ningún beso. El salón principal del hotel, iluminado por elegantes lámparas de araña, rebosaba de invitados con trajes impecables y vestidos deslumbrantes. Meseros pasaban con bandejas repletas de copas de champán, mientras una orquesta suave acompañaba el murmullo de conversaciones. Desde la entrada, Valentina divisó a Alejandro, vestido de negro riguroso, sosteniendo una copa entre los dedos. Él le devolvió la mirada con un gesto casi imperceptible, invitándola a acercarse. «Llegas justo a tiempo», dijo en voz baja, apenas inclinándose para ser escuchado sobre la música. «Necesito presentarte ante unos posibles inversores». «Lo sé». «Preparé un discurso breve, por si se requiere», contestó ella, intentando lucir relajada, aunque su corazón latía con fuerza. Permanecieron juntos, conversando con varias personalidades que se mostraban sumamente curiosas por aquella nueva pareja. Mientras tanto, periodistas se acercaban para hacer preguntas y fotografiarlos. En cada imagen, Valentina se esmeraba por proyectar serenidad, ocultando el torbellino interno que le provocaba esa farsa. Transcurridos algunos minutos, se acercó un inversor de mirada astuta. Era alto, con cabello canoso y un aire de autosuficiencia que resultaba incómodo. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un dejo de arrogancia en la forma de inclinar la cabeza. «Así que ustedes son la flamante pareja». Llevaba un tiempo sin ver a Alejandro en compañía de nadie, comentó con una sonrisa algo socarrona. «La vida puede sorprender, señor», repuso Valentina, esforzándose en no delatar su nerviosismo. «Sí, claro. Sin embargo, hay quienes dicen que no es más que una estrategia publicitaria», añadió, alzando la barbilla. «Disculpen mi franqueza, pero ¿cómo podemos estar seguros de que su matrimonio no es una mera pantomima?». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse. Alejandro entrecerró los ojos, percibiendo la malicia del comentario. El inversor lo había dicho frente a varios asistentes, por lo que la duda quedaba en el aire. Valentina sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, temiendo que todo se derrumbara en cuestión de segundos. «Señor», intervino con tono cortés, «nuestra relación está fuera de todo cuestionamiento». «Ah, ¿en serio?», insistió el hombre con cinismo. «Entonces, si es tan auténtica, demuéstrenlo». Varios flashes de las cámaras se dispararon. Los presentes enfocaron su atención en la pareja, esperando una reacción contundente. Valentina tragó saliva, consciente de que se enfrentaban a un examen público que podría comprometerlo todo. Entonces, sin previo aviso, sintió la mano firme de Alejandro rodeándole la cintura y acercándola a él. Antes de que pudiera procesar la situación, los labios de Alejandro rozaron los suyos, en un movimiento decidido que la dejó sin aliento. El beso, que debía ser un recurso de último minuto para silenciar sospechas, resultó mucho más intenso de lo que cualquiera, incluida ella, hubiera esperado.
La calidez del contacto la envolvió en un torbellino de sensaciones imposibles de describir con palabras. Era como si el mundo desapareciera, como si solo existiera el roce de sus bocas y el latido acelerado de sus corazones. Cuando se separaron, Valentina apenas pudo recuperar el aliento. Los flashes siguieron disparándose, capturando ese instante que, a ojos de todos, sellaba la veracidad de su matrimonio. El inversor, sorprendido y con el semblante más pálido, no supo qué responder. Alejandro aprovechó para esbozar una sonrisa segura y rodear a Valentina con un gesto protector. ¿Le basta con esta prueba?, preguntó, con un matiz de desafío en la voz. La multitud soltó exclamaciones de asombro. Algunos aplaudieron, otros intercambiaron miradas cómplices. Valentina, por su parte, solo podía sentir cómo su corazón martilleaba contra el pecho y un rubor se instalaba en sus mejillas. No obstante, en lo más profundo de su mente, un pensamiento la asaltó con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. Aquello no había sido solo una maniobra calculada. Tras la breve conmoción, el inversor se limitó a soltar un leve carraspeo y se retiró con un gesto confuso. Alejandro continuó hablando con otras personalidades, presentándola como su flamante esposa ante los curiosos. Valentina se quedó de pie a su lado, intentando asimilar lo ocurrido. ¿Cómo encajar ese beso en un acuerdo donde habían pactado no cruzar esa línea? ¿Por qué su cuerpo reaccionaba con tanta intensidad si todo era, en teoría, una simple actuación? La velada prosiguió con música y conversaciones, pero el sabor de sus labios seguía presente, como una memoria imposible de borrar. Para cualquier observador, la escena era clara, se trataba de una pareja enamorada, dispuesta a exhibir su afecto con seguridad. Sin embargo, en el interior de Valentina, la confusión crecía. Y el calor que ese inesperado contacto había despertado no parecía tener un final cercano. Mientras abandonaban el salón, las cámaras lo seguían con una curiosidad renovada. Alejandro mantenía un aire de control absoluto, pero ella notó un leve estremecimiento en su mano, como si también estuviera experimentando el eco de lo que acababa de suceder. Sin decir nada, subieron a un automóvil con vidrios polarizados y se alejaron de los reflectores. Aún así, la tensión entre ellos seguía electrizada, elevando interrogantes que ninguno de los dos se atrevía a manifestar. ¿Sería aquel momento un simple recurso para acallar rumores? ¿O acababan de encender una chispa que los pondría en un terreno aún más incierto del que habían pisado hasta entonces? El viaje de regreso a casa, tras aquella noche inolvidable, se convirtió en un silencio poblado de emociones no dichas. Valentina miraba por la ventana del automóvil, intentando concentrarse en las luces de la ciudad para no pensar en el volcán interno que ardía desde ese inesperado contacto. Sin embargo, cada vez que sentía la presencia de Alejandro a su lado, su pulso se aceleraba sin remedio. Al llegar al apartamento que ahora compartían, un incómodo murmullo de protocolos flotaba en el aire. Ambos habían acordado mantener las apariencias, pero, por un momento, ese límite se había vuelto difuso. Ella tomó su bolso y se dirigió a la cocina, mientras él revisaba algunos mensajes en el teléfono. Nadie se atrevía a mencionar lo evidente, la chispa que se había encendido no podía ser simplemente olvidada. ¿Quieres algo de beber?, preguntó Valentina, abriendo la nevera con movimientos lentos. Agua, por favor, respondió Alejandro sin despegar la vista de la pantalla. El sonido del agua llenando el vaso rompía el silencio tenso. Cuando él se acercó para tomarlo, rozó la mano de Valentina con la suya. Un simple contacto que bastó para que sus miradas se cruzaran y la atmósfera se cargara de una electricidad casi insoportable. Sin soltar el vaso, ambos se quedaron inmóviles por unos segundos, con las respiraciones acompasadas. Finalmente, él se apartó, intentando disimular el temblor en los dedos. A la mañana siguiente, Valentina despertó más temprano de lo habitual. Se sirvió un café y se sentó en la sala a repasar algunos informes de la agencia, intentando distraerse de todo lo que había pasado. El tenue murmullo del aire acondicionado contrastaba con el tumulto de sus pensamientos. Necesitaba enfocarse en su trabajo y en su objetivo, salvar su negocio. Pero la imagen de Alejandro se filtraba en su mente sin permiso.
Poco después, él apareció con un semblante impasible, como si la noche anterior no hubiera alterado su vida en lo más mínimo. No obstante, bastó con que sus ojos se encontraran para que un ligero rubor asomara en la mejilla de Valentina. Por dentro, Alejandro también sentía que algo había cambiado, aunque pretendiera mantener el control. Hoy tendremos una reunión con los directivos en la oficina central, anunció él, repasando su lista de asuntos pendientes. Será mejor que salgamos en 20 minutos. De acuerdo. Solo necesito preparar unos documentos. Caminaron hasta el estacionamiento, guardando una distancia prudente el uno del otro, como si temieran que un mínimo acercamiento pudiera desatar algo imposible de contener. Aún así, compartieron el vehículo, y durante el trayecto se intercambiaron miradas furtivas en el reflejo del retrovisor. Valentina fruncía el ceño en un gesto de aparente concentración, mientras Alejandro sujetaba el volante con más fuerza de la necesaria. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. En la empresa, la tensión se hizo más evidente. Los colegas los veían como la pareja del momento, esa unión que había provocado un revuelo mediático tras la gala. Todos comentaban con discreción cómo se habían besado frente a los reflectores, cuestionando si aquello era un gesto sincero o parte de un acto bien ensayado. Ellos respondían con sonrisas educadas, fingiendo normalidad. Sin embargo, cada vez que sus manos se rozaban al pasar documentos o sus voces se encontraban en el pasillo, un incendio interno amenazaba con propagarse. Valentina, me gustaría revisar contigo los últimos informes financieros, indicó Alejandro en voz baja, invitándola a su oficina. Claro, ahora mismo voy. Al cerrar la puerta, ambos se quedaron de pie en medio de la sala. A pesar del espacio amplio y sofisticado, la atmósfera parecía comprimirse, como si cada milímetro de aire se llenara de calor. Ella se aclaró la garganta para romper el silencio y sacó la carpeta que había traído, mientras él tomaba asiento detrás del escritorio. Mientras hablaban, las distancias parecían desdibujarse. El corazón de Valentina palpitaba tan fuerte que casi pensó que él podría oírlo. Por su parte, Alejandro notó cómo su propia indiferencia habitual se diluía. Ya no era aquel hombre de hielo que solo veía cifras y estrategias. Sin darse cuenta, cada frase que salía de su boca se cargaba de un matiz de preocupación genuina. ¿Estás bien?, le preguntó de pronto, sorprendiéndola. Sí, claro, dijo ella, pero su voz tembló levemente. Se quedaron en silencio unos segundos, el sonido del reloj marcando un ritmo lento e insistente. Valentina estaba al borde de reconocer que algo se había trastocado por completo, pero temía ponerle nombre a ese torbellino de sensaciones. Alejandro, por su parte, se esforzaba en recuperar el control sobre sí mismo, aunque la cercanía física de ella le resultaba inquietante. Al terminar de discutir los informes, Valentina se levantó, dispuesta a salir de la oficina. Apenas giró el picaporte, notó la presencia de Alejandro muy cerca de su espalda. Un estremecimiento recorrió sus hombros al sentir su respiración. Sobre lo que sucedió en la gala, susurró él, con una voz apenas audible. Fue para convencer a los demás, lo sé, replicó ella, dándose prisa en abrir la puerta, como si necesitara escapar. Sin embargo, ninguna palabra podía silenciar el latido que resonaba en sus oídos. Después de ese episodio, el aire a su alrededor se había vuelto tan denso que bastaba un leve roce para alimentar el fuego. Tanto Alejandro como Valentina eran conscientes de que aquello superaba las previsiones que habían pactado en un principio. A lo largo del día, cada cruce de miradas y cada encuentro en los pasillos mantenía viva la tensión que amenazaba con desbordarse. Valentina evadía las preguntas de los compañeros y fingía estar concentrada en su trabajo, mientras Alejandro intentaba enfocar su mente en las metas empresariales. Pero ninguno de los dos podía negar que la farsa de un matrimonio convenido se había vuelto un juego peligroso, donde los sentimientos comenzaban a infiltrarse. La brecha entre ellos se hacía más corta, preparándolos para el instante en que la tensión sería insoportable. Sin embargo, la vida no se detiene, y pronto surgieron nuevas circunstancias que pondrían a prueba aquel acuerdo que ambos habían jurado mantener libre de emociones.
Un día, mientras Valentina ultimaba detalles para una reunión crucial, recibió la visita de un excompañero de universidad que había tenido éxito en el sector publicitario. Se llamaba Lucas y había escuchado rumores sobre los proyectos de la agencia de Valentina. Con sonrisa franca, decidió buscarla para ponerse al día y, de paso, ofrecerle una posible colaboración. «Te ves radiante, Valentina», comentó Lucas, tras una breve conversación sobre los viejos tiempos. «Siempre supe que llegarías lejos». «Bueno, a veces el camino es más sinuoso de lo que imaginamos», respondió ella, con un matiz de nostalgia. «Pero no me rindo». Durante varios minutos, conversaron entre risas y anécdotas. En el transcurso de la charla, Lucas la hizo reír con un comentario ingenioso, provocando que Valentina se relajara momentáneamente, olvidando la tensión que la acompañaba desde la noche de la gala. Sin embargo, en el instante en que ella alzó la mirada, se encontró con la figura de Alejandro al otro lado del pasillo, observando en silencio. Él fruncía el ceño, y había algo en la manera en que sus manos se cerraban en puños que resultaba inquietante. Aunque no estaba a una distancia que le permitiera oír la conversación, la imagen de Valentina sonriendo con tanta sinceridad a otro hombre encendió un impulso desconocido en su interior. Algo así como un leve pinchazo de molestia que no entendía pero que lo carcomía por dentro. Cuando Lucas se despidió con un abrazo efusivo, el pulso de Alejandro se aceleró. Sentía la mandíbula tensa, pero hizo un esfuerzo por mantener la compostura. Se acercó a Valentina con paso firme, intentando controlar lo que fuera que estaba recorriendo su pecho. ¿Todo bien?, preguntó, procurando que su voz sonara neutra. Sí, claro. Lucas es un antiguo compañero. Me propuso un proyecto interesante, contestó ella, mirándolo de soslayo. El silencio se adueñó del momento hasta que él desvió la mirada, como si no tuviera nada que decir. Aún así, un atisbo de celos asomó, contradiciendo por completo esa aparente indiferencia. Después de todo, se suponía que aquello era solo un pacto, un montaje sin lugar para cuestiones emocionales. Más tarde, aquella misma semana, Valentina llegó a un evento corporativo y encontró a Alejandro rodeado de inversores y varias mujeres que se acercaban para halagarlo. Una de ellas, con un vestido ceñido y un aire de autoconfianza, se reía de forma exagerada ante cualquier frase que él pronunciaba. Otra le rozaba el brazo con familiaridad, sin disimular su interés. Valentina sintió una punzada en el pecho al contemplar la escena. Se cuestionó por qué su corazón latía tan rápido al verlo en actitud distendida con esas mujeres. Recordó que se suponía que no debía sentir nada, que él era libre de actuar como quisiera, siempre y cuando no perjudicara su pacto. Sin embargo, la rabia se apoderó de ella de un modo incontrolable. Intentó calmarse. Se recordó a sí misma que todo aquello era un acuerdo cerrado, un papel que cumplían para salvaguardar sus objetivos. Entonces, ¿por qué la invadía esa marea de resentimiento que ni siquiera se molestó en ocultar cuando Alejandro la vio y se acercó con una mueca en el rostro? «Parece que te diviertes», comentó Valentina en un tono ácido, cruzando los brazos. «No es lo que parece. Son solo contactos profesionales», repuso él, observando cómo su mirada se oscurecía de pronto. «¿Te molesta, acaso?». Ella apretó los labios. No quería dar explicaciones, ni admitir que algo en su interior estaba ardiendo de celos. Así que guardó silencio, soltando un resoplido mientras desviaba la atención hacia un punto indefinido de la sala. En esa velada, ambos procuraron mantenerse ocupados en conversaciones con otros asistentes, pero el ambiente entre ellos se volvió asfixiante. Cada vez que uno miraba al otro, una suerte de resentimiento mezclado con atracción brillaba en sus ojos. Cuando llegó la hora de marcharse, el trayecto de vuelta estuvo cargado de silencios que hablaban más que cualquier palabra. Tan pronto como ingresaron al apartamento, un choque de emociones flotó en el aire. Por un lado, Alejandro recordaba la forma en que Valentina reía con Lucas, por el otro, ella no podía olvidar el círculo de admiradoras que había rodeado a su marido en ese encuentro empresarial. «No debería importarnos esto», musitó Valentina, soltando un suspiro quebrado. «Nosotros hicimos un contrato». «Precisamente», respondió Alejandro,
pero su voz carecía de la firmeza que lo caracterizaba. Todo se reduce a negocios, ¿cierto? Un silencio gélido se instaló entre ellos, como si cada uno esperara que el otro confirmara esa afirmación. No obstante, la realidad era clara, la situación se había convertido en algo más de lo que podían manejar bajo la etiqueta de un mero acuerdo. Era inútil seguir fingiendo que las escenas de celos no significaban nada. Habían pasado pocos días desde el incidente de los celos, pero resultaban suficientes para que cada uno entendiera que algo había cambiado. Valentina, con los brazos cruzados, recordaba el fuego que sentía cada vez que Alejandro se acercaba. Era un deseo que la encendía y, al mismo tiempo, la aterraba. Él jamás había mostrado verdadero interés por algo que no fueran los negocios. Entonces, ¿por qué dar un paso que podría terminar en un desastre emocional? Necesitamos hablar, susurró ella, sin voltear el rostro. Alejandro cerró la computadora con un leve chasquido y se puso de pie. De acuerdo. Hablemos. Se acercó con paso tranquilo, deteniéndose a 1 metro de ella. Su mirada reflejaba una mezcla de confusión y orgullo herido. No quería admitir que la deseaba con tanta intensidad. No quería aceptar que algo más profundo latía bajo esa fachada de matrimonio convenido. Esto se supone que era un acuerdo simple, empezó Valentina, mordiéndose el labio inferior. Un contrato para salvar mi empresa y mantener tu imperio. Sin sentimientos, sin complicaciones. Lo sé, respondió él, intentando sonar firme, aunque su voz traicionaba un atisbo de vulnerabilidad. Pero nadie dijo que fuera fácil aparentar que nada nos afecta. Ella soltó un suspiro, recordando los momentos en los que habían tenido que fingir una cercanía que, en realidad, no era tan fingida. La chispa que encendía sus miradas se volvía cada vez más poderosa. Sin embargo, el miedo la carcomía. ¿Qué pasaría si se aventuraba a sentir algo por un hombre acostumbrado a tratar todo como un negocio? ¿Y si, al final, ella terminaba con el corazón roto y la deuda moral de haber confiado en alguien así? Alejandro caminó unos pasos más, situándose a su lado. Desde la ventana, se veía un horizonte plagado de luces parpadeantes. Por un segundo, pareció dudar, como si buscase las palabras correctas para expresarse. No quería que las cosas llegaran hasta este punto, susurró, casi en un murmullo. Pero hay momentos en que ni yo mismo entiendo lo que me pasa. Valentina se obligó a mirarlo de frente. En esos ojos acostumbrados a la frialdad, descubrió un brillo intenso, casi como una súplica. Podía ver que, tras su máscara de poder, se escondía un hombre que no sabía lidiar con emociones tan fuertes. Sintió una oleada de compasión mezclada con anhelo. Pero el temor, que se aferraba a su pecho como un candado, se negaba a soltarla. ¿Tienes idea del riesgo que corro si me permito sentir algo real por ti?, preguntó ella, con la voz entrecortada. Eres todo lo que siempre evité. Un hombre que calcula cada movimiento, que toma decisiones basadas en cifras y conveniencias. Y tú eres todo lo que no estaba en mis planes. Sin embargo, me es imposible ignorarte. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina cuando Alejandro dijo aquello. Notó que su corazón palpitaba con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Por un lado, sentía un impulso de lanzarse a sus brazos, de rendirse a la pasión que crepitaba bajo cada roce accidental. Por otro, la razón le exigía cautela, recordándole que él no se había ganado su confianza. Esto no puede seguir así, murmuró ella, haciendo un esfuerzo para no quebrarse. No podemos comportarnos como dos adolescentes llenos de hormonas. ¿Estás segura?, replicó él, mirándola con intensidad. Porque cada vez que me acerco, tú. Alejandro no terminó la frase. En vez de eso, avanzó hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. El ambiente se cargó de electricidad y durante unos segundos permanecieron inmóviles, debatiéndose entre el deber y el deseo. El latido de ambos era casi audible, mezclado con el rumor lejano de la ciudad que se extendía ante ellos. Finalmente, Valentina apartó la mirada y retrocedió, abrazándose a sí misma para contener la tormenta de sentimientos que amenazaba con desbordarse. No podía negar lo innegable, la atracción que sentía por Alejandro era tan fuerte como su temor a salir herida.
Necesito tiempo para pensar, dijo, retrocediendo un paso más. Tenemos un acuerdo y debemos cumplirlo. No voy a arriesgar lo que logré por un impulso que tal vez no signifique nada para ti. Haz lo que consideres necesario, concedió él, intentando sonar frío otra vez. Aunque tampoco me resulta fácil fingir que no te quiero cerca. Ella asintió, sintiendo que cada palabra iba desgarrando la barrera que había levantado. Se dirigió a la puerta de la habitación y la cerró tras de sí, necesitaba espacio para ordenar sus ideas. Mientras tanto, Alejandro se quedó en la sala, observando el punto donde ella había desaparecido. De pronto, notó que su corazón seguía latiendo con furia, una prueba contundente de que, por primera vez, el control se le escapaba de las manos. El tira y afloja que consumía a ambos parecía no tener fin, hasta que la realidad irrumpió con la fuerza de una tempestad y lo cambió todo. Una mañana, cuando Valentina salió de su habitación, encontró a Alejandro paralizado frente al televisor, con el mando a distancia en la mano y la mirada incrédula. Un programa de noticias sensacionalistas mostraba imágenes de ellos dos en distintas galas y eventos, mientras una voz en off revelaba que su supuesto romance no era más que un acuerdo mercantil. Las palabras matrimonio por contrato aparecían en pantalla con letras rojas y un tono alarmista. El titular acusaba a Alejandro de haber engañado al mundo empresarial y al público al presentar a Valentina como su esposa enamorada cuando, en realidad, todo se había planeado desde el principio. La difusión de aquella verdad resonó como un golpe devastador que auguraba serias repercusiones. ¿Cómo se filtró esta información?, preguntó Valentina, con la voz temblorosa. No lo sé, respondió él, con un semblante de rabia contenida. Pero es un desastre. Mientras la noticia se propagaba, los principales medios de comunicación empezaron a contactar a empleados y conocidos. Las redes sociales se inundaron de opiniones diversas, burlas y condenas contra la aparente farsa. Valentina sintió la presión de una atención mediática que jamás había querido, mientras Alejandro recibía llamadas de inversionistas alarmados por la reputación de la empresa Montenegro. Esa misma tarde, la junta directiva exigió explicaciones. El eco de la palabra escándalo flotaba en los pasillos de la compañía, reflejando la indignación de muchos accionistas que se sentían engañados. Alejandro se presentó con determinación ante ellos, con la postura erguida y el ceño fruncido, pero por dentro experimentaba un torbellino de emociones. Era consciente de que las acciones podían desplomarse si no presentaba una solución convincente. La confianza de nuestros clientes y socios está en juego, sentenció uno de los directivos más veteranos. ¿Cómo piensas reparar el daño? Me haré responsable, contestó Alejandro con firmeza. Mi imagen personal no debe afectar la solidez de la empresa. Mientras tanto, Valentina luchaba con sus propios fantasmas. La vergüenza y la culpa le pesaban, pues sentía que ella también había contribuido a sostener una mentira que ahora los aplastaba. Además, el afecto sincero que empezaba a surgir entre ambos hacía que el golpe resultara doblemente doloroso. Las acciones de la compañía comenzaron a mostrar signos de inestabilidad en el mercado. Algunos socios extranjeros amenazaron con retirar sus inversiones si no se restablecía la credibilidad de forma inmediata. Los periódicos publicaron titulares cada vez más sensacionalistas y numerosos comentarios destructivos aparecían en línea, poniendo en duda la honorabilidad de Alejandro. Fue entonces cuando él, con el rostro marcado por el cansancio y la rabia, tomó la decisión que sintió inevitable: poner fin al contrato. Una noche, al regresar al apartamento que compartían, le comunicó a Valentina su resolución en un tono que mezclaba determinación y desesperanza. Se acabó, murmuró, evitando mirarla directamente a los ojos. Recibes el dinero acordado y así termina todo. ¿Estás diciendo que me vaya?, respondió ella, sintiendo cómo se le quebraba la voz. Es la única salida para estabilizar la empresa. Fingir un romance fracasó, y no puedo permitir que siga arrastrándonos a ambos a la ruina. Valentina sintió que un nudo oprimía su garganta. Por un lado, entendía la necesidad de proteger el legado de Alejandro, pero por el otro, se percataba de que estaba perdiendo algo más que un simple acuerdo.
El recuerdo de los instantes compartidos, las miradas cargadas de tensión y los roces que le habían acelerado el pulso confirmaban que, si bien la relación había comenzado como un negocio, ahora sus sentimientos eran imposibles de ignorar. ¿Y lo nuestro?, se atrevió a preguntar, con un hilo de voz. No hay nosotros, sentenció él, endureciendo el gesto para ocultar el dolor interno. Fue un error mezclar las emociones con un asunto tan delicado. Ella sintió que cada palabra era como un golpe, pero se mantuvo en silencio, incapaz de rebatir lo obvio: el escándalo público, las pérdidas económicas y la desconfianza generalizada exigían un sacrificio. Sin más, se retiró a su habitación, consciente de que su vínculo con Alejandro, aquel lazo que tanto la había alterado, se estaba rompiendo de forma abrupta y amarga. Esa noche se escuchó el portazo de la puerta principal cuando él se marchó para atender reuniones de urgencia. Los medios continuaban atacando con titulares sensacionalistas y la reputación de ambos se hundía minuto a minuto en rumores y desprestigio. Valentina, sola en el apartamento, cerró los ojos y se dejó caer en el borde de la cama, abrumada por el estrépito que se cernía sobre sus vidas. Todo indicaba que el vínculo que los había unido estaba condenado a desaparecer, sepultado por el escándalo y la presión del mundo exterior. Valentina hizo su maleta en silencio, sintiendo que cada prenda que guardaba era un pedazo de su historia en aquel lugar. El peso de los recientes acontecimientos la había dejado exhausta, sin fuerzas para discutir o suplicar explicaciones. Al ver las noticias sensacionalistas y los titulares que cuestionaban su dignidad, comprendió que la situación había ido demasiado lejos. Antes de partir, echó una última mirada a la sala donde tantas veces se había sentido confusa por la cercanía de Alejandro. Su pecho dolía, como si alguien le clavara una espina con cada latido. Aún así, no derramó ni una lágrima. Quería marcharse con la cabeza erguida, demostrando que no era una oportunista, por más que los medios afirmaran lo contrario. En la puerta de entrada, se encontró con Alejandro. Tenía las manos en los bolsillos y los ojos clavados en el suelo. Ninguno se atrevía a pronunciar la verdad que flotaba entre ellos. Finalmente, él habló en un tono tan bajo que apenas se escuchaba. Lo mejor es que sigamos por caminos separados. Lo sabes tan bien como yo. Valentina sostuvo la mirada, pero no encontró en sus pupilas el frío que recordaba. Había, en cambio, una mezcla de arrepentimiento y determinación. Sin decir nada, asintió y salió del apartamento, convencida de que para él solo había significado un acuerdo comercial destinado a salvar su imagen y su fortuna. Horas más tarde, mientras Alejandro revisaba documentos para formalizar el fin de esa unión, descubrió algo que lo paralizó: Valentina jamás había utilizado ni un centavo de la suma acordada en el contrato. Un reporte bancario probaba que su cuenta permanecía inalterada. No había retiros, no había movimientos sospechosos. Entonces, comprendió que sus sentimientos habían sido genuinos desde el principio. El impacto de esa revelación le heló la sangre. Se dejó caer en el sillón, sintiendo que todas sus certezas se desmoronaban. Entendió, con dolorosa nitidez, que al dejarla partir quizá había perdido la única oportunidad de experimentar algo verdadero. La noche había sido larga para Alejandro, consumido por la certeza de haber perdido a la única mujer que lo había hecho sentirse vivo. La noticia de que Valentina inauguraría oficialmente su nueva agencia se coló en sus oídos como un rayo de esperanza, y decidió presentarse sin previo aviso. Abandonó la oficina en medio de una lluvia intensa, con el corazón ardiendo por la determinación de recuperarla. Cuando llegó al lugar del evento, el agua caía con fuerza, empapando el hermoso letrero que anunciaba la apertura de la agencia de marketing de Valentina. Periodistas y fotógrafos buscaban captar cada instante, mientras los invitados se resguardaban bajo paraguas. Entre la multitud, sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Ella estaba espléndida, mostrando una fuerza interior que lo dejó sin aliento. Valentina sintió un estremecimiento en la piel al verlo aparecer bajo la tormenta. No esperaba que tuviera el valor de presentarse en público tras el escándalo que había sacudido a todos. Sin embargo, no pudo evitar que su corazón latiera con más fuerza al ver la mirada decidida de Alejandro, quien se abrió paso entre los curiosos hasta quedar frente a ella. ¿Qué haces aquí?,
Preguntó con un hilo de voz, intentando sonar firme. Vine a decirte la verdad que siempre negué, respondió él, con la ropa empapada y la respiración agitada. Sé que te hice daño, y sé que mereces algo mejor. Pero no puedo seguir viviendo con esta culpa. La multitud se arremolinaba alrededor de ellos. Las cámaras buscaban captar el momento, mientras los clientes de Valentina la observaban intrigados. Un trueno resonó, acallando el murmullo de la gente. Alejandro dio un paso adelante y, en lugar de bajar la voz, la alzó. Nunca fue un contrato, Valentina. Desde el principio, fuiste tú. Quise engañarme creyendo que todo se reducía a un documento. Pero estaba aterrado de admitir que, te amo. La confesión arrancó murmullos de asombro y un par de flashes. Valentina sintió que sus ojos se humedecían, abrumada por lo que escuchaba. Durante un segundo, se olvidó de los presentes, del escándalo y de sus propios temores. ¿Por qué ahora?, susurró, temblando al notar la intensidad de su mirada. Porque descubrí que nunca aceptaste mi dinero. Y entendí que tu amor siempre fue sincero. No puedo dejarte ir otra vez. La revelación bajo la lluvia quedó suspendida en el aire, mientras la multitud observaba con expectación. Valentina, con el corazón desbocado, se debatía entre la esperanza y el temor de volver a confiar en un hombre que había negado sus sentimientos durante tanto tiempo. Alejandro, empapado hasta los huesos, era la encarnación de un deseo que finalmente admitía su propia vulnerabilidad. Por un instante, parecían estar solos en aquel lugar, rodeados por una tormenta que reflejaba la intensidad de sus emociones. Sin embargo, la inauguración de la agencia seguía en marcha y las miradas indiscretas no se apartaban de ellos. Alguien se acercó para preguntar si todo estaba bien, y Valentina, sacudiendo las gotas de su cabello, se dio cuenta de que necesitaba un espacio lejos de la atención ajena. Alejandro comprendió su apuro y, sin pensarlo dos veces, la tomó de la mano. Juntos se abrieron paso entre los curiosos hasta hallar un rincón cubierto, lejos de los reflectores y los comentarios. Allí, la lluvia golpeaba el techo con furia, como si aplaudiera la valentía de ese reencuentro. No quiero más dudas, dijo él, atrapando la mirada de Valentina. Quiero que sepas que estoy dispuesto a empezar de cero, sin contratos ni mentiras. Me asusta todo lo que ha pasado, confesó ella, con un nudo en la garganta. Pero he comprendido que no puedo huir de mis propios sentimientos. Él alzó una mano hasta la mejilla de Valentina, acariciándola con infinita ternura. Por primera vez, no existía la sombra de transacciones ni apariencias. Los dos se veían como realmente eran, un hombre y una mujer que habían atravesado pruebas dolorosas y mentiras desbordantes, pero que ahora se encontraban en el umbral de algo auténtico. Alejandro dio un paso más, acercándose hasta que el calor de su cuerpo se fundió con el de ella. Las gotas de agua seguían resbalando por sus ropas, marcando un contraste entre la frialdad exterior y la calidez que brotaba de su contacto. La respiración de Valentina se aceleró al presentir lo que estaba a punto de suceder. Valentina, ya no puedo fingir, susurró con voz ronca. Quiero estar contigo, sin condiciones, sin miedos. La respuesta de ella fue cerrar los ojos y dejar que sus labios se unieran en un beso que lo decía todo. Esta vez, no existían inversores al acecho ni cámaras prestas a capturarlo. Tampoco había un contrato dictaminando reglas. Solo dos corazones latiendo al unísono, rendidos a una pasión que por fin se reconocía sin tapujos. En ese instante, bajo el rumor de la lluvia, el mundo parecía desvanecerse. Sus labios se fundieron en una promesa de futuro, un anhelo de libertad y confianza que derribaba barreras. Porque ese beso no era una farsa, era la certeza de que, a pesar de cada tropiezo, existía la posibilidad de hallar un amor verdadero, capaz de renacer incluso en las circunstancias más inciertas. Y así, con ese gesto sincero, sellaron la historia que habían iniciado como un acuerdo frío y la convirtieron en algo mucho más grande, una promesa de un futuro sin reglas, sin temores, solamente amor. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir.
Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.